Bueno, chicos, hoy vamos a desarrollar las cartas XS cuadrado, eh, posiblemente la carta de rango móvil para terminar lo que es las propuestas de Chujar o Cheujar dentro del contexto de las cartas de control. Iniciamos con la carta XS, o sea, la carta de promedio y desviación estándar, que es para ustedes claro cuál es la fórmula que se utiliza para desviación estándar, como se presenta en el slide. Pero sí es bueno recordar que estas estimaciones pueden ser sesgadas e insesgadas. Eh, la estimación de la desviación estándar que estoy señalando es una desviación sesgada, poco utilizada en ingeniería. Cuando ustedes le aplican esperanza matemática o valor esperado, él genera este término, que es una corrección n-1 sobre n sigma al cuadrado. Eso significa que hay sesgamiento por el solo hecho de tener esta corrección. Y en ingeniería, repito, nosotros trabajamos con la desviación insesgada, que es la que aparece en la parte inferior. Usted al aplicar el valor esperado, genera simplemente el valor de la varianza poblacional. Es un buen estadístico de calidad de la desviación insesgada. Obviamente uno desea conocer el parámetro del proceso y es claro que se debe utilizar un estadístico insesgado. Al igual que aplicar el valor esperado, también en estadística, otra estimación deseada es la varianza de ese estadístico. Ahí pueden observar que en el caso de la desviación o varianza insesgada, la variabilidad o la varianza de esa varianza insesgada tiene este término, 2 sobre n-1 sigma a la 4. Entonces, valor esperado y varianza del estadístico de control. Recuerden que aquí el estadístico de control es la desviación estándar. Estamos en la carta X trazo S. Entonces, como es el estadístico de control, queremos evaluar su esperanza matemática y su varianza. Todo para indicarle que esta desviación estándar, este estadístico, sigue una distribución gamma, tal y como ustedes observan. Por ejemplo, el valor esperado de este estadístico está evaluado con una distribución gamma, que se simplifica para hacer la estimación mediante una constante que vamos a conocer de ahora en adelante como C4. Esa constante, al multiplicarlo por sigma, obviamente implica el cálculo del valor esperado de la desviación muestral. Más tarde, obviamente en las formulaciones que vamos a presentar, va a aparecer esta constante. Los límites de control para esta carta, en el caso de la medida de variabilidad, que es la desviación, posteriormente hablaremos de la media o el promedio, e igualmente ya es conocido por ustedes que el límite de control superior e inferior es un intervalo de confianza donde aparece el estadístico, en este caso el valor esperado de la desviación estándar, más 3 veces la desviación de ese estadístico. Simplificando la formulación, conlleva a esta fórmula
donde aparece, recuerden que estamos utilizando la desviación muestral insesgada, ¿no? La que aparece en una señal como un asterisco. Como todo intervalo de confianza, se toma el estadístico más 3 veces la desviación de ese estadístico, pero esa desviación de ese estadístico, como acabamos de desarrollar, vamos a tomar el estimador insesgado. Aquí aparece cómo se calcula esta desviación. Es claro que ustedes deben utilizar la desviación insesgada. Miren que aparece la constante C4. E igualmente esta fórmula se simplifica para obtener los límites de control que aparecen o se están presentando en la parte inferior, donde está una constante B4 y otra constante B3. Recuerden que estas constantes aparecen o los valores dependen del tamaño del subgrupo y se presentan en una tabla, la tabla de la constante. Esta carta de control tiene un inconveniente. Vean que el estadístico de la división estándar sigue una función gamma, por lo que el teorema del límite central no es aplicable. Claro que para tamaño de muestras grandes, la función gamma se aproxima a la distribución normal, pero dadas unas muestras no tan grandes o muy pequeñas, se desvía de la normalidad. Entonces muchos autores han propuesto en esta carta algunas transformaciones con el propósito de normalizar el estadístico de control. Igual, los software estadísticos van a observar que es normal utilizar este tipo de carta, pero repito, dentro del contexto estadístico tiene inconvenientes, obviamente porque el supuesto de normalidad no se cumple para este estadístico. En cuanto al promedio, aquí se tiene la formulación del promedio, que es conocido también por ustedes, un intervalo de confianza. Aquí sería X doble trazo, obviamente, porque se está calculando el promedio de promedios. Cada subgrupo tiene un promedio y se calcula el promedio de promedios, más 3 veces la desviación estándar de ese promedio. La desviación estándar de ese promedio es esta razón que ustedes observan ahí, la desviación promedio muestral sobre C4 raíz de n. Igual, esta formulación se simplifica a una constante, sobre todo el término que acabo de indicar, a una constante que es A3, conocida por ustedes en la tabla de constantes, que depende del tamaño del subgrupo. Ya se tiene tanto el límite de control superior e inferior de la desviación estándar, como el límite de control superior e inferior del promedio. Estos límites, obviamente no conocidos los parámetros, estamos en fase 1. Precisamente estos límites de control se conocen como límites históricos por ser fase 1, con el propósito de hallar los parámetros. Recuerden que si tenemos los parámetros ya establecidos, no es necesario pasar por fase 1, sino inmediatamente fase 2, que es la fase de control. Pero obviamente normalmente cuando el ingeniero se enfrenta a un proceso desconocido, eh, debe seguir el procedimiento que sería acertado de pasar de fase 1 inicialmente para después hacer control en la fase 2. Cuando se habla de procesos desconocidos, implica que no se conocen los parámetros de ese proceso. Ya tenemos los límites históricos. Recuerden, fase 1, límites históricos. Algunos autores le llaman límites naturales. Y es claro que si esos límites históricos que acabamos de presentar, el proceso o la característica de calidad que se está monitoreando está estable estadísticamente, que no hay, recuerden, estable estadísticamente implica que la variabilidad de esa característica de calidad debe ser una variabilidad causada en forma natural o aleatoria, que se conoce, que no hay ningún tipo de estado no aleatorio, y ello induce entonces a estimar los parámetros del proceso. En el caso de la estimación de la desviación estándar es la razón del S trazo sobre C4.
Observen que es una estimación obviamente diferente a la estimación de la carta de control X trazo R, donde la estimación de sigma, en el caso de la carta de control promedio y rango, en la parte superior, o sea, en el eh, numerador, se tenía era R trazo. Y en la parte del denominador se tenía D2, que es otra constante. Aquí implica, obviamente, una razón diferente, no conlleva que sean similares o iguales los datos, son muy parecidos, pero no iguales si se utiliza una carta a la otra carta. Una es más sensible que la otra. Eso lo vamos a ver más adelante, cómo evaluar la sensibilidad de la carta. Sensibilidad significa que detecta rápidamente cualquier cambio brusco o cualquier perturbación no aleatoria. Y obviamente esta carta sensible genera la señal de alarma. Una carta sensible, repito, detecta rápidamente una señal de alarma. Y recuerda que señal de alarma indica una causa no aleatoria, asignable que se conoce. Es claro también la estimación del parámetro promedio del proceso, que es el X doble trazo. Ya se tienen los parámetros, o es claro que una vez obtenidos los parámetros, se puede realizar control, o sea, tomando datos en línea o control en línea, que es a corto plazo, nueva información con el propósito de establecer si esa nueva información está bajo control o fuera de control. Es claro también que para poder realizar el monitoreo en línea se necesita determinar inicialmente los límites estándar. Y esos límites estándar, recuerden estándar porque son límites fijos, no se pueden modificar, se basan en los parámetros calculados anteriormente. Aquí observan los límites estándar de la desviación estándar, que tiene la constante B6 sigma y B5 sigma. Miren que son límites estándar. Me voy a regresar para que ustedes vean la diferencia. Estos son límites históricos, B4 y B3, con respecto a la desviación muestral, desviación promedio muestral. Y estos son los límites estándar. Recuerden que si yo les dije que estos límites estándar son fijos, esto no tanto. Los límites, ¿por qué? Porque esto pueden variar dependiendo si se encuentra una señal de alarma. Recuerden que si se encuentra una señal de alarma, el ingeniero debe encontrar la causa de dicha perturbación y recalcular el límite de control. O sea, estos límites de control en fase 1 varían porque van a depender del comportamiento histórico del proceso. O sea, que puede variar el límite de control, obviamente porque el ingeniero está haciendo depuración. Señal de alarma que encuentra, verifica la causa, hace las correcciones pertinentes y recalcula estos límites de control. Cosa contraria, que cuando se tiene el límite de control estándar, son fijos. Un punto señal de alarma en fase 2 implica que el proceso está fuera de control, simplemente. No se hace recálculo de los límites de control. Es claro también que si por cualquier motivo observas que el proceso bajo control está mejorando, o sea, su variación es mucho más reducida que la que históricamente se tenía, se puede reevaluar estos límites estándar, ¿no? Se puede reevaluar tomando nuevamente o realizando, repito, el proceso inicial de fase 1 a fase 2. Esos son los límites estándar para el promedio. Esos son límites estándar iguales que los límites estándar cuando se aplicó la carta XR, los mismos límites. Está el parámetro mu,
el promedio del proceso o de la población, multiplicada por la constante A, que depende del tamaño del subgrupo, y la desviación estándar sigma. Entonces, esto es un recorrido de una carta de control que se conoce como XS. Muchos autores recomiendan esta carta para tamaño de subgrupos grandes, ¿no? Algunos toman como referencia 10 observaciones por subgrupos. Después de tener más de 10 observaciones por subgrupo, es conveniente utilizar esta carta. Pero esta carta, repito, al igual que la carta XR, puede obviamente facilitar para cualquiera de los tamaños subgrupos. Una es más sensible que la otra. Se hace mucho más sensible esta carta a medida que aumenta la variabilidad, porque esta carta, recuerden que trabaja con todas las observaciones del subgrupo, cosa diferente que la carta de rango, donde se toma son simplemente el valor máximo y el valor mínimo de ese subgrupo. Es por ello que este es más sensible, ¿no? Esta carta es más sensible que la carta R. Al igual que todas las cartas de control, uno espera que la señal de alarma esté con una medida de probabilidad de 0.027. Ya saben el motivo, ¿no? Porque la confiabilidad de esta carta es del 99.73%. Entonces, una señal de alarma debe tener esta medida de probabilidad. Lo de señal de alarma lo vamos a desarrollar posteriormente. Esta es una parte inicial de lo que es señal de alarma, pero repito, eso lo vamos a desarrollar en otro momento. Todo esto concerne a señales de alarma. Veamos un caso de estudio de una tubería sanitaria en donde se toman subgrupos de tamaño 4 y se desea monitorear este diámetro mediante una carta X trazo S, o sea, la carta de promedio y desviación estándar. Aquí está la información. Se tiene subgrupos de 4, o sea, tamaño del subgrupo 4 observaciones. Se le calcula el estadístico de la medida de localización, el promedio, y el estadístico de la medida de variabilidad, que es la desviación. Obviamente, como ustedes saben, las cartas Sugar presentan una carta que monitorea la medida de variabilidad, que en este caso sería la desviación, y otra carta que monitorea la medida de localización, que en este caso es el promedio. Se calcula el promedio para todos los subgrupos. Aquí la cantidad de subgrupos es 10. Se puede representar como M igual a 10 o G igual a 10. En otros contextos van a encontrar G y otros obviamente M. Vamos a calcular qué se debe hacer. Sumar los promedios y sumar las desviaciones con el fin de encontrar el promedio de promedio y la desviación promedio que nos permita calcular los límites de control. Aquí es el caso. La suma de las desviaciones generó 61.67 y su promedio 6.16. Y el promedio de promedios, su promedio, el valor 57.31. Eso nos permite calcular inicialmente los límites de control para la desviación. Aquí están, recuerden que este B4 se toma en la tabla de constantes con tamaño de subgrupo 4. Eso genera un valor de 2.26. Y tenemos la desviación promedio que acabamos de calcular, ¿no? 6.167. Esto genera un límite de control superior de 13.98, uno de inferior 0, obviamente 0, ¿por qué? Porque la constante B3 en la tabla de constantes es igual a 0 para ese tamaño de subgrupo. Y la línea central, que es el promedio de desviación, 6.16. Graficando, la gráfica se presenta en esta gráfica, se puede presentar en R. Tenemos un comportamiento aleatorio, si se puede decir, está estable estadísticamente, por lo que se puede realizar o construir la siguiente carta, que es la carta de promedio. Obviamente, como siempre les he dicho, es aconsejable primero calcular o monitorear la medida de variabilidad
para encontrar estabilidad inicialmente en la medida de variabilidad, con el propósito de proseguir con la medida de localización. Vamos ahora a la medida de localización, basado en las formulaciones donde se presenta A3, recuerden que es X doble trazo más o menos A3 desviación estándar, ¿no? El X doble trazo es 57.38, A3 basado en el tamaño del subgrupo es 1.62 y tenemos la desviación promedio que se había calculado anteriormente. Eso da estos límites de control, 67.44 y 47.35. Presentamos los estadísticos, en este caso los promedios de cada subgrupo en estos límites de control, generando esta carta. Es mucho más estable, observen que es la carta que construimos para la desviación estándar. Aquí se trata de una estabilidad estadística y ello implica, si asumimos que ambas cartas están estables estadísticamente, o sea que su comportamiento se debe simplemente a variabilidad aleatoria, podemos estimar los parámetros del proceso. Esta es la estimación de los parámetros. Miren que se utiliza el X trazo, 6.167. El C4 que proviene, repito, de la tabla de constantes, 0.921. Estos son valores aproximados, por cierto. Si uno utiliza la función gamma, los valores son distintos. Estos son aproximados. Eso da para la estimación de la desviación de 6.696 y el promedio de promedios genera la estimación del parámetro del promedio del proceso, que en este caso es 57.38. Ya teniendo ustedes los parámetros, ya pueden realizar control en el proceso. Y para realizar control, utilizan estos parámetros para hallar los límites estándar. Recuerden que los límites estándar permiten hacer control. Entonces, veamos una nueva información. Esto es una información reciente en línea, que le llaman una información en línea tomada a corto plazo. Y ustedes quieren evaluar si el proceso en este instante está en control o fuera de control. Está bajo control o fuera de control. Al momento de tomar la información, no necesariamente el tamaño del subgrupo debe ser 4, ¿no? Si ustedes cambian el tamaño del subgrupo, simplemente van a los límites estándar y calculan las nuevas constantes, pero lo importante es que ya tienen los parámetros, el mío y el signo. Como aquí se tomó los mismos tamaños de subgrupo, n igual a 4, obviamente uno va a la tabla, busca las constantes. Recuerden que la constante ya cambia, ¿no? B6 y B5. Esta es la constante para B6, para B5. Y en cuanto al promedio, la constante es A, que dio 1.50 para ese tamaño de subgrupo. Aquí están los límites estándar. Son los límites estándar. Con eso es que se va a realizar control en el proceso. Una vez establecidos estos límites estándar, veamos y presentemos los estadísticos de control de la tabla. Recuerden que la nueva tabla, los estadísticos de control son los puntos que vamos a presentar en los límites, ¿no? Todo estadístico, en este caso, en las cartas Chugar, todo estadístico se le conoce como estadístico de control, ¿no? El estadístico evaluado en cada subgrupo. Estadístico de control. Entonces presentamos los estadísticos de control en la carta y obviamente va a generar si se tiene un estado bajo control o fuera de control. Eso lo vamos a hacer en esta gráfica. Esta información. Por otro lado, yo les había comentado que la carta tiene un inconveniente, ¿no? El inconveniente es que el estadístico no sigue una distribución normal, por lo tanto, algunos autores recomiendan utilizar límites de probabilidad basado en el intervalo de confianza de la varianza. Este es el intervalo de confianza de la varianza. Ustedes pueden hacer un despeje matemático y obtienen que la desviación estándar la pueden estimar mediante el término que está a la izquierda,
que es un sigma raíz de una distribución que es chi cuadrado con n-1 grados de libertad para cola a la izquierda y chi cuadrado para la cola a la derecha. Esto conlleva a que puedas estimar los límites de control basado en el intervalo de confianza. Obviamente para una confiabilidad de 1 menos alfa, donde alfa aquí sería 0.027 para ajustarnos a la confiabilidad del 99.73% que se necesita o habitualmente se toma mejor en control estadístico de procesos. Estos son los límites de control, como yo les decía. Aquí están los límites de control. Este sigma se puede reemplazar por ese trazo sobre C4, porque ya lo habíamos establecido cuando evaluamos los parámetros. Miren, ese trazo sobre C4. Entonces, se puede hacer ese reemplazo en ese término, en sigma. Estos son los límites de control, utilizando la chi cuadrado. Y estos límites de control son mucho más convenientes que los límites presentados anteriormente. En el caso de la carta de promedio con varianza, no con desviación, con varianza, se estima de igual forma que acabamos de estimar los límites de probabilidad, de igual forma. Aquí los límites de control, utilizando nuevamente el intervalo de confianza para la varianza, queda como resultado lo que ustedes observan en la presentación. El límite superior también se basa ya. El anterior era la desviación por la raíz, aquí sería la varianza por la chi cuadrado, cola a la derecha o cola a la izquierda, dependiendo del límite de control. Estos serían los límites de control para la varianza. Claro que en fase 2, si se tiene ya los parámetros, los límites de control cambian. Aquí están las formulaciones para los límites de control en fase 2. Miren que estamos evaluando en la medida de variabilidad, ¿no? No hemos tocado por el momento la medida de localización, que es el promedio. Es igual, el promedio tiene su fórmula, que está establecida. El caso para la fase 1, X trazo o X doble trazo, mejor, más 3 veces la raíz de la varianza muestral sobre N. Y en el caso de estos mismos límites de promedio, pero en fase 2, aquí está establecida la formulación. Sería mu más 3 veces o menos 3 veces esa raíz. Obviamente aquí están los parámetros, ¿no? El promedio mu y la varianza sigma. Los parámetros del proceso en este caso. Un ejemplo. Veamos en este ejemplo que a diferencia del anterior, aquí el estadístico de la variabilidad es la varianza, no la desviación, la varianza. Se toma obviamente el estadístico de la medida de localización, se hace lo mismo que hicimos en la tabla anterior, entonces se calcula el promedio de cada uno de los subgrupos y repito la varianza de cada uno de los subgrupos. Se tiene la suma de todos esos promedios y la suma de todas esas varianzas con el propósito de hallar el promedio de promedios y la varianza promedio. Esto se trata de una empresa que tiene unos cuartos de curado. Los cuartos de curado son unos hornos en donde se coloca unas plaquetas de baterías, a lo que va a la parte interna de la batería. Y la idea es hacer evaluación o monitoreo a la temperatura. Hay dos temperaturas, una temperatura de entrada y otra temperatura de fondo. Aquí se le hace el monitoreo a la temperatura de entrada del horno, ¿no? Hay una de entrada y hay otra de fondo. Entonces se colocan las plaquetas dentro de ese horno y la idea es hacer un monitoreo de las temperaturas de entrada, ¿no? Mediante la carta XS cuadrado. Aquí están los cálculos, ya se tienen, recuerda que ya teníamos los promedios de promedio y la varianza promedio. El cálculo de la varianza promedio
el cálculo del promedio de promedios. Se aplica la fórmula en fase 1, obviamente. Está la formulación en fase 1. Aquí en este caso la varianza promedio es 10.29. La chi cuadrado para 0.99865, de dónde salió este valor. Recuerden que es 1 menos alfa medio. Aquí está, 1 menos alfa medio. Pero alfa, recuerden que es 0.027. Entonces, 0.027, que es alfa, entre 2 es 0.0135. Y 1 menos 0.0135, 1 menos 0.0135 es 0.99865. Uno va a Excel, o Excel sobre todo, porque no vas a, lamentablemente no vas a encontrar una tabla de la chi cuadrado que tenga esta confiabilidad. Las tablas generalmente en los libros aparecen para .95, .99, .90, pero para .998665 o para .99735 que se trabaja en calidad, no. Entonces, recomendable ir a Excel o a R, que realice el cálculo del valor para este percentil de la chi cuadrado. Y el valor del percentil para esta chi cuadrado es de 15.63. Los grados de libertad, recuerden que es N-1 en la parte inferior, hay 4 observaciones por subgrupo, tamaño de subgrupo 4, y esto nos da un límite de control superior de 53.61 y uno inferior de 0.10. Miren que no es cero, hay un valor, el valor de 0.1019. El central, obviamente, 10.29. Este para el caso de los límites de control de la varianza muestral, ¿no? Y para el caso del promedio, se hace lo propio, ¿no? Se tiene que el promedio es 101.479. Recuerda que estamos en fase 1, más 3 veces o menos 3 veces la varianza muestral sobre, la raíz de la varianza muestral sobre N. Eso da un límite superior de 106.33 y uno inferior de 96.62. Al momento de realizar la carta o estructurar la carta de control utilizando el stack graphic, genera este comportamiento. Entonces vamos a asumir, a pesar de que aquí, por ejemplo, vamos a asumir aleatoriedad, ¿no? Pero si alguien me pregunta qué está pasando aquí en este sector de la carta de control que se está evaluando, aquí hay una situación de mejora, ¿no? Pero aquí en la parte superior hay una situación que consideramos que hay una desmejora, o sea, hay una contracción aquí en el mismo proceso, ¿no? Aquí significa mejora porque se disminuyó considerablemente la varianza, ¿no? Pero aquí aumentó también la varianza, así que hay una especie de compensación, pero vamos a asumir, repito, lo que el ingeniero debe es evaluar cuál es ese comportamiento, cuáles son las causas que generan este comportamiento, pero habitualmente uno espera que exista una aleatoriedad con respecto a la línea central. Se tiene ya el comportamiento aleatorio, vamos a asumir esto, ¿no? Pero, repito, aquí hay una situación que se debe investigar, ¿no? En la carta de la medida de variabilidad. Una vez establecido que existe control, es recomendable que se haga la fase 2. Como Luis Guillermo me está preguntando si se usan los mismos datos de observaciones para la fase 1 y fase 2, sin filtrar datos de fase 1 a fase 2 no se tendría los mismos límites. Sí se tendría los mismos límites, pero por eso no es aconsejable o no es del todo correcto, para no decir que es incorrecto completamente, que utilice los mismos datos de la fase 1 para la fase 2. Es que la fase 1 tiene un objetivo diferente. Los datos que se utilizan para la fase 1 es para encontrar los parámetros. Y los datos que se utilizan en la fase 2 es para hacer control. Recuerden que les había comentado en anteriores charlas que en la fase 1 es cuando se toma con respecto a la fase 2, en la cantidad de datos es considerable de la fase 1. Los datos
que habitualmente se trabajan son datos de meses. En la fase 1 son meses. En cambio, en la fase 2 es a corto plazo. Estamos hablando de días, de horas quizás, o semanas por lo mucho, porque tú como ingeniero debes tomar decisiones rápidas. Si no vas a tomar en fase 2 una cantidad de datos apreciables que obviamente, te genere un tiempo prolongado para la toma de decisiones. Necesitas son datos a corto plazo. ¿De acuerdo? Yo les dije que en fase 2 son datos recientes. En fase 1 son datos históricos, o sea, lo anterior, la bitácora del proceso. El, como les decía, una vez estabilizado estadísticamente el proceso, lo que viene o el paso siguiente es hallar las estimaciones de los parámetros. Aquí se estiman los parámetros del proceso. Aquí tengo que aclarar algo, ¿no? La desviación estándar para el cálculo de los parámetros tiene varias propuestas, ¿no? Esta es una de las propuestas no sesgada, le llaman no sesgada, y esto aplica para información donde el tamaño de su grupo sea variable. Sí, recuerden que estamos hablando que los tamaños de sus grupos, en este caso de estudio, el tamaño de su grupo es 4, pero ¿qué tal si el tamaño de su grupo de la primera información es 3 y de la segunda es 4? Ya estamos hablando de tamaño de su grupo variable. Entonces, este tipo de estimaciones no sesgadas es recomendable, ¿no? También para variaciones en el tamaño de su grupo. Entonces, es una fórmula para realizar una estimación de la desviación estándar. Ya se tiene la estimación de esa desviación estándar y una vez establecida esa estimación se puede hallar la desviación del proceso. .27 en este caso. Miren que se debe hacer una corrección que es con C4, una corrección de esta desviación. Y en cuanto al parámetro de promedio, es 101.479 para este caso. Estas son una estimación del sigma, ¿no? Pero esta es una corrección a esa estimación. ¿Cuán diferente cuando habíamos desarrollado carta de desviación estándar, ¿no? Que se tomaba el sigma basado en el promedio de la desviación sobre C4 inmediatamente, ¿no? Promedio de la desviación sobre C4. Aquí se aplica esta formulación, repito, para hallar una desviación estándar promedio del proceso y después se hace la corrección. Obviamente, una vez establecido cuál es el valor de esa desviación estándar del proceso, se calculan los límites estándar, ya teniendo, ya teniendo los parámetros, se calculan los límites estándar y se presentan la información que se somete a control para aclarar lo que Guillermo está preguntando. Miren que esta información es totalmente diferente porque son datos recientes que los límites anteriores. Entonces, repito, no se pueden utilizar los datos históricos para hacer control. Los datos históricos simplemente es para obtener los parámetros del proceso. Aquí, como les decía, estos son los límites estándar para el promedio, y así como se hizo para el promedio, se evalúa para la medida de variabilidad, que en este caso es la varianza. Esta es la información que arroja los cálculos matemáticos. Recuerden que esta chi cuadrado no ha cambiado, no se ha modificado, porque es una chi cuadrado para n-1 grados de libertad, que siempre ha sido 3, al menos, como les dije yo hace un momento, que modifiques el tamaño del subgrupo. Al modificar el tamaño del subgrupo va a cambiar todo, obviamente la estimación de sigma, porque ya el valor de C4 se modificaría.
Y es claro también que se modifican, en el momento de modificar el sigma, se modifica también el h cuadrado y va a generar otro límite de control. Pero repito, es viable que ustedes modifiquen el tamaño del subgrupo una vez estimados los parámetros del proceso. Veamos cuál es el comportamiento de estos estadísticos de control que se tomaron en línea para evaluar si el proceso está bajo o fuera de control. Miremos el comportamiento. Yo les había dicho que en la parte histórica había un tipo de inconveniente, ¿no? Pero aquí está demostrando lo que está pasando, ¿no? Realmente la varianza del proceso es una varianza mucho menor de la que históricamente se tiene. Miren los puntos. Y eso implica que hay mejor estabilidad en el proceso. Entonces hay que reevaluar esta varianza, tomando nueva información. Pero hay un problema en el caso de los datos en control, el datos sometidos a control. Definitivamente la medida de localización, que es el promedio, está fuera de control. Se está, en este caso, teniendo temperaturas por debajo de lo que históricamente se tiene. Y posiblemente para ese tipo de placas sería perjudicial, ¿no? Recuerden que pues, se somete a horno es para reducir la humedad de dicha placa. Entonces aquí, si se tiene una temperatura más baja de lo que en promedio se venía evaluando en el proceso, obviamente eso va a causar inconvenientes en la placa. Esta es la carta XS cuadrado. Ya vimos lo que es XS y este es XS cuadrado. En el caso del Stack Graphic, voy a irme a Stack Graphic. Ustedes observen ya la parte práctica de la teoría que acabamos de desarrollar. Espero yo que se tenga la información. Bueno, aquí se tiene, creo yo que ese es el mismo ejemplo que teníamos el pasado curso. Aquí se tiene dos longitudes. Se va a hacer o se va a utilizar la carta XS cuadrado y la carta XS también podemos recordar en esta gráfica que uno va a controlar gráfico por variables básico XS. Vamos a tomar la longitud, datos históricos de la longitud, y vamos a tomar subgrupos de 5. Le voy a dar a aceptar. Y aquí está el comportamiento de la carta de desviación y el del promedio. Y obviamente aquí está, una vez establecido que hay estabilidad, aquí le está dando el stack graphic en la parte izquierda de color rojo los parámetros. Esto es en cuanto a la carta XS. Veamos si desarrollamos la carta XS cuadrado, tomando la misma información histórica. Básico, XS cuadrado. Aquí está XS cuadrado. Tomamos la longitud histórica. Le vamos a dar a aceptar. Para tamaño de su grupo 5. Vamos a dar a aceptar, conveniente cuando no se tiene la cantidad apropiada de datos. Ya generó la carta, miren que este es XS cuadrado, hay inestabilidad también estadística, y se hace la estimación igual, la estimación de la información, de los parámetros del proceso, perdón, en cuanto a la media y en cuanto a la desviación estándar.
Vamos a hacer control en esta carta. ¿Qué se necesita? Obviamente una información reciente. Entonces vamos a asumir que ustedes van a tomar una información reciente que le vamos a llamar longitud para control. Y vamos a hacer control. Le damos sí, nuevamente a controlar, gráfico básico, S cuadrado, tomo longitud para control. Obviamente como es información corta, voy a tomar 5 datos por subgrupo, pero le voy a decir que no tome todos los datos, ¿no? Porque realmente hay muchos datos. Si estamos hablando control, deben ser pocos. Le voy a decirle que tome 30 datos. Entonces, abro paréntesis, 30 y cierro paréntesis. Tome los primeros 30 datos para hacer control. Veamos qué es eso. Bueno, aparecieron las dos cartas. Veamos por qué no se está haciendo control. Porque resulta que el docente, en este caso, no ha presentado en la carta para control los parámetros. Recuerden que el parámetro aquí es 188 para el promedio y se tiene 3.46 para la desviación estándar. Sin estos parámetros no se puede hacer control. O sea, yo a la carta tengo que decirle que voy a hacer control. Repito, sin estos valores no puedo hacer control. Entonces me voy a ir a la carta de datos recientes y le voy a decir que estoy haciendo control. Entonces uno va a opciones de análisis. Recuerden que esta es la carta reciente, ¿no? Pero no le he dicho que estoy haciendo control. Le voy a decir ahora, es que voy a realizar control con esa información. Entonces, en el momento de activar control en el Stack Graphic, él inmediatamente te habilita las celdas para que coloques parámetros 100.88 y 346. 3.46. Son los datos ya para control. Miren, el comportamiento. Primero, como habíamos contemplado en la carta anterior del caso de estudio, el proceso me está diciendo que se estabilizó en cuanto a la medida de variabilidad, ¿no? Hubo una reducción de la variabilidad. Eso implica una estabilización, una mejora sustancial. Sin embargo, hay que corregir el centramiento del proceso, en este caso de la longitud. Es decir, el ingeniero debe dar la orden de que la longitud debe ser corregida, aumentada un determinado valor con el propósito de que quede con los valores históricos, ¿no? Que está representando la línea central, o los valores adecuados, que en este caso sería la línea central. O sea, debe haber una corrección en cuanto al centramiento, pero una mejora sustancial de la medida de variabilidad. Esto es la carta de control en el software StatGraph. En cuanto a R, veamos que podemos abrir. Tengo una carpeta, uno en R debe crear una carpeta donde están los datos, porque él por defecto busca la carpeta, un directorio de trabajo. Aquí tengo el directorio de trabajo. Aquí vamos a hablar de cartas de control. Creo yo que es este. Y aquí está la carta de control. Entonces, se tiene un archivo. Me voy a ir nuevamente a la carpeta de trabajo. Aquí aparte.
para que ustedes observen. Control de calidad. Y aquí debo tener archivo. Miren, aquí está un archivo en Excel. Aquí está un archivo en Excel donde tengo, si ustedes observan, tengo 6 subgrupos de 3 observaciones por subgrupo. En este caso, datos para control, y para los datos históricos, los anteriores, para realizar, tengo 10, 11, no, 10 subgrupos, 10 subgrupos, también de tamaño 3. Entonces, miren que en Excel ustedes pueden tener datos históricos en una pestaña y datos control. Ustedes sometan los datos a Excel y obviamente lo van a llamar en R. Entonces vamos a mirar, ya lo tienen en Excel, ¿no? Datos históricos y datos de control. Voy a eliminar este que me está interrumpiendo. Listo. Para que sepan, en la misma directorio de trabajo, ¿no? En el mismo directorio de trabajo donde tienes el programa. Entonces, recuerden, en el R, perdón, hay que bajar la librería o el paquete QCC para hacer control, pero también les recomiendo bajar otra librería que lee el Excel. Esta librería que ustedes ven ahí, ya lo bajé. Y recuerden dónde hacerlo. Ustedes tienen que ir a paquetes, instalar paquetes y buscar el comando de esta librería o el programa de esta librería, la librería XL. Obviamente la librería QCC que deben tenerla para hacer. Si ya lo tengo, el momento de bajarlo, simplemente la llamo. Llamo la librería que lee Excel. ¿Listo? Me está diciendo que no va a leer la soda. Veamos por qué. Aquí está soda comercial. Debería leerla. Está en ese directorio. Dice que no existe. Bueno, veamos. Vamos a hacerlo otra vez. Le damos en el escritorio, el directorio. Bueno, lo probable es que cambió de directorio. Vamos a decirle que el directorio es ese. Miren dónde tienen que hacerlo. Van a archivo. Me voy a la consola primero. Y en archivo le digo cambiar de directorio. Él cuando abres tú el R, no sé, porque porque él trabaja por defecto en un directorio. Posiblemente cuando uno baja el software, inmediatamente genera el directorio. Pero entonces tendría que, repito, ir a la consola y decir cambia el directorio y buscar el directorio que tú deseas trabajar, ¿no? Entonces vamos a buscar el directorio nuevamente para que por el R sepa que ese es el directorio que estoy trabajando. Le digo que es aquí. Y en control. Entonces ya le estoy diciendo, está cualquier archivo que trabaje de ahora en adelante va a estar ahí, en esa carpeta. Entonces nuevamente, eso sucede muchas veces, ¿no? Ya lo tomó. Ya tomó la información. Recuerda que tomó el Excel, pero, hay un pero, ¿no? El pero es que el Excel tenía dos hojas. Uno datos históricos y otro datos para control. ¿Cuál de las hojas tomó? Ustedes observan, voy a ampliar un poquito, creo yo, que puedo ampliarlo.
Ustedes observan donde dice soda comercial, que es el nombre del archivo en Excel, pero aquí le coloco sheet 1, significa que tome la pestaña número 1, donde están los datos históricos. ¿Listo? Ese es el comando que tienen que decir. Ya como ya saben cuál es la hoja que va a tomar, voy a dar, estoy llamando ahora al programa QCC, el que me hace las cartas. Y aquí miren que estoy indicando. Al QCC, al R le estoy diciendo tome el QCC y tome los datos del 1 al 10. Recuerden que hay 10 subgrupos y que lea la primera hasta la tercera fila. De la primera a la tercera fila. Si ustedes en Excel, voy a abrir otra vez el Excel. En Soda Comercial. Ustedes crean otra columna aquí y le colocan 1, 2, 3, 4, los subgrupos en otras palabras. Ya no le pueden decir al R que lea de 1 a 3, sino que lea de 2 a 4. O sea, de la segunda columna hasta la cuarta columna, porque ustedes están creando una columna que no es de la información que necesitamos. Entonces, ya teniendo claro lo que hay que hacer en la parte de la información, vamos obviamente a los comandos que generan la carta. La primera carta que vamos a generar es la de XR. Ahí está la carta. La segunda carta, este X trazo, esta es la del promedio. La segunda carta, sí, la que es XR. La carta R, la medida de variabilidad. Vamos a decirle, aquí está la carta R. Aquí le está dando la desviación y el centro. Si esto queda estabilizado, este center, así como aparece el nombre center, este 5.12, eso es lo que tienen que llevarlo cuando se hace control, ¿no? Así como aparece. Ahorita lo vamos a desarrollar. Es la importancia de este promedio. Este es el promedio del rango, ¿no? Ahora vamos para la carta de desviación estándar. Lamentable, no aparece la carta de la varianza, ¿no? Aquí aparece la carta de desviación estándar en QCC. Este da desviación estándar. ¿Listo? Que vamos a asumir que están estables estadísticamente las cartas. Entonces vamos a hacer control. Entonces, para hacer control, voy a control en línea y hacemos lo propio, ¿no? Pero es para que sepan ustedes, miren en qué se diferencia. Miren, dice, tome la hoja 2 de ese archivo. Porque ahí están los datos en control. Para control. Y miren que los datos son muy pocos, ¿no? Son 5 subgrupos y de tome de 1 a 3. Entonces, además, voy a ampliar más. Sepan qué es lo que hay que tener el cuidado de hacerlo. Además, le estamos diciendo, hoy aquí se le dice que es una carta de promedios, le doy el nombre, pero aquí se le dice que estamos, como estamos en fase 2, aquí le estamos diciendo el promedio de esa carta de promedio es 101, o sea que le estamos dando el parámetro. Aquí le estamos dando el parámetro. Lo propio se hace con la carta para R, miren, otra vez, la palabra center que yo le dije, aquí le estamos dando, obviamente una vez estabilizado cuál fue la desviación promedio que generó, y lo mismo que la carta de la desviación, aquí le estamos dando el promedio que generó esa desviación estándar. Entonces ya saben que este center no significa promedio como tal del el mu, ¿no? Este center significa el promedio del estadístico y hay que identificarlo cuando se hace control. Le vamos a desarrollar las cartas. Está para el promedio. No tomamos los datos inicialmente. Ahí tomo los datos. Ahí está la carta, la primera carta, que es la carta del promedio, pero en control, ¿no? Estamos haciendo control. Miren que dio como resultado que está por debajo
del promedio histórico, lo que hemos desarrollado hace un momentico. Esta es la del rango, está por debajo también, ese es mejorar la estabilidad del proceso. Y la desviación, que obviamente quedó similar. Entonces, esta es la forma de realizar la carta de control en R. Esta misma información, miren que hay 10 subgrupos de soda, si no estoy mal, en la parte histórica, y habían 5 subgrupos en control. Veamos aquí, aquí están, miren, los 10 de soda y los grupos para control. Si no estoy mal, estos son los grupos para control. ¿Por qué le estoy colocando ahora nuevamente en esta gráfica? Porque esta gráfica tú puedes trabajar de la siguiente manera, ¿no? Que creo que uno de los compañeros había anunciado la clase pasada. Voy a hacer el mismo procedimiento, pero uno puede tomar las 3 columnas. El stack graphic sabe que el tamaño del subgrupo es 3. En el momento de tomar las 3 columnas, no necesitas colocar tamaño de subgrupo. Ya se sabe que son las 3 columnas. Tener la información en una sola columna te implica que debes indicar el tamaño de su grupo, pero de esta manera, si lo tienes en 3 columnas, como lo hicimos en Excel, porque generalmente uno tiene los datos en Excel, ya sabes que el stack graph puedes desarrollar la carta sin ningún tipo de inconveniente. Miren, esta es la misma carta que habíamos desarrollado con R. Esta voy a hacer lo siguiente. No me deja lastimosamente mostrar y comparar. Ojalá pueda yo comparar. Eh, Creo que esta es la última carta, ¿no? Eh, Más o menos parecida. La carta XS. Esta es la carta, obviamente, hay una carta para datos históricos y otra carta para control, ¿no? Esta es la carta de datos históricos para control, si no estoy mal. Esta carta es para control. Y es claro que si es para control, aquí me tocaría indicar, si tomé los 5 subgrupos, no, aquí tomé los 10, esos son los datos históricos. Estos son los datos históricos, o sea que tendría que yo compararlo con los datos históricos, esta carta de desviación, compararla con esta carta, con la carta de desviación que hicimos inicialmente. Esta es la carta de desviación estándar. Debo comparar la carta de desviación con la carta R de desviación. Entonces, esto es para indicarle que tú puedes realizar la carta de control. Recuerden que este es x, s cuadrado, ¿no? Y aquí es s, el r llega a s. Entonces tú puedes calcular y comparar las dos software. Hay unas, obviamente es claro que el software comercial, que es esta Graphic, te va a proporcionar una visualización mejorada del comportamiento en cuanto a que detalla completamente toda la información del proceso, ¿no? A diferencia del R, pero el R tiene mucha utilidad porque tú puedes hacer modificaciones que no puedes hacer en el software StatGraphic. Voy a que ustedes observen la comparación. Yo simplemente estoy tomando la información que está en la parte de Excel, ¿no? Pero es bueno que ustedes comparen eh, las dos herramientas. Entonces, estos son 10 subgrupos. Voy a tomar los mismos 10 subgrupos, pero en la parte, pero es la desviación estándar, ¿no? Voy a hacer la desviación estándar en el software StatGraphic. Voy a hacer la desviación estándar para que ustedes comparen, no la varianza. Tomo los 3 subgrupos
Miren que este es los datos históricos, ¿no? Entonces voy a dar a aceptar. Aquí está. Esta es la parte de los 10 subgrupos. ¿Sí? Los 10 subgrupos de la misma información, ¿no? Vamos a comparar si es cierto lo que estoy indicando. Vamos a mirar el promedio. Yo veo que es la misma información. No, no es la misma información. No, estamos hablando de dos observaciones totalmente diferentes. Deben dar iguales. Entonces, tendríamos que llevar los datos de Excel al Stack Graphic. Pero eso lo podemos hacer otro día. Pero deben dar, obviamente, los mismos resultados. En cuanto a la información de las cartas de control, hay una carta que creo que desarrollamos, por favor, si alguien me corrige, lo desarrollamos observaciones individuales, ¿cierto? Entonces, si alguien me confirma, por favor, esta carta, si no estoy mal, la habíamos desarrollado, que es la carta de rango móvil. Sí, profe. Ok. Lo que quiero hoy, porque esta carta faltaba, era la carta de desviación y de varianza en esta Graphic y en R. Y recuerden que en R la varianza lamentablemente no se tiene, pero se puede programar para hacerlo. Eso no, se hace el programa y se realiza la carta. En este momento, lo que quiero es que ustedes tengan conocimiento de otra carta de control que se llama la carta EUMA. Ya no son cartas Chujar, o sea, la carta Chujar es hasta lo que habíamos desarrollado hasta lo que desarrollamos la clase pasada, las clases pasadas para pluralizar y hasta la clase de hoy para el repaso. Esos son cartas Chujar. O sea, las cartas Chujar son la carta XR en cuanto a las variables continuas, ¿no? La carta XR, la carta XS, la carta de observaciones individuales, la carta XS cuadrado. Entonces son conocidas como cartas Chujar o Chaujar, que uno le llama, algunos le llaman Chaujar. A ver, hay unas cartas de control, entre comillas, como ustedes observan que no son tan recientes. El señor Robert, 1950, creo que es 1959, no 54, presentó una carta que se llama EUMA. EUMA es la sigla de promedio móvil ponderado exponencialmente. Esta carta de control, a diferencia de las cartas Chujar, son cartas que te permiten evaluar procesos con variaciones pequeñas. Eso significa que las cartas Chujar son sensibles, son a variaciones grandes. Estas cartas son sensibles, son a variaciones pequeñas. O sea, si tengo un proceso que tiene variaciones pequeñas, la carta Chujar no va a detectar esas variaciones pequeñas. O sea, dentro de un contexto de variaciones pequeñas puede haber señal de alarma, ¿no? Entonces, Chujar no detecta esas alarmas en variaciones pequeñas, él la detecta en variaciones grandes. Entonces, el señor Roberts presentó esta carta, y esta carta recomendable para muchos autores, recomendable utilizarla en fase 2. O sea, tú puedes utilizar Chujar en fase 1 y una vez estabilizada la carta y obtenido los parámetros, haces control con la carta EUMA. O sea,
muchos autores recomiendan esta carta de control para fase 2, pero otros autores, observando el avance de la tecnología, manifiestan que esta carta debe ser aplicada tanto en fase 1 como en fase 2, porque la tecnología implica, o la alta tecnología implica variaciones muy pequeñas. Entonces, no es conveniente utilizar Jugar con procesos con variaciones muy pequeñas. Entonces, hay una pequeña discusión, pero es bueno que ustedes sepan, repito, que esta carta es muy sensible a variaciones pequeñas. Y nuevamente reafirmo, confirmo que para muchos autores esta carta se debe realizar en fase 2, en fase de control, es decir, cuando se tienen los parámetros. De hecho, los casos de estudio que estamos y vamos a mirar son casos en donde ya se tienen los parámetros del proceso. ¿Cuál es la diferencia con respecto a las demás cartas? Que esta carta, el estadístico de control no es el estadístico que normalmente vemos en Chujar, que es un promedio, con una varianza, sino es el estadístico de control es una combinación lineal de esos estadísticos. ¿Me explico? Tiene una formulación, que es la que ustedes observan allí, que es una combinación lineal. Esta es una combinación lineal de los estadísticos que habitualmente tenemos. Pero esa combinación lineal tiene una constante que se llama lambda. Lambda es un valor que va entre 0 y 1, que es un peso, por eso se llama ponderada. Tiene la denominación de ponderada exponencialmente, es un peso que se le da a las observaciones recientes y ese mismo peso se le da a las observaciones pasadas. Este T-1 es observaciones pasadas y XY sería la observación reciente. Vargas presenta obviamente simplemente la simbología de otra manera. A ese EUMA le llama ZT. Aquí está el peso para la observación presente y 1 menos lambda, que es el peso de la observación pasada T menos 1. Es claro que este EUMA, si vamos a calcular el primer EUMA, es claro que el EUMA anterior no existe. Se llama EUMA sub 0, Z sub 0. No existe porque si vamos a calcular el primero, no existe un EUMA anterior. Entonces, este valor, este ZT-1, que es el anterior, se conoce como valor de arranque o valor de partida, y se le conoce como, o se simboliza como Z sub 0, y ese valor de partida recomiendan que sea el parámetro que en ese momento se esté evaluando. Es decir, si voy a evaluar la carta para el promedio, este valor de arranque sea el mu. Si voy a evaluar la carta de la varianza, este valor de arranque sea el sigma al cuadrado. Entonces se llama valores de arranque. Y lambda, generalmente se toma un peso entre 0.2 más o menos 0.1, eso significa que va entre 0.1 y 0.3. El valor de lambda en esto. Y estas son, repito, las observaciones presentes o datos históricos, se lo quiere llamar, o presentes en el caso de fase 2, pero como les repito, como muchos autores están diciendo que y recomiendan que sea en fase 2, entonces son las observaciones presentes, o sea, los datos para control. También existen otras formas de evaluar ese lambda y algunos utilizan procesos interactivos donde se calcula el cuadrado medio del error y basado en el cuadrado medio del error se determina el valor de lambda. Obviamente, entre menor sea el cuadrado medio del error, o sea, si encuentro un cuadrado medio del error más pequeño que los demás, determino y selecciono ese lambda que genere ese cuadrado medio del error. Es un proceso interactivo, pero obviamente es mucho más complejo que el, que el dar una opción, que generalmente se da una opción entre punto 1 y punto 3, y para ser más claro, generalmente se da punto 2, es más, el stack graphic tiene como defecto el lambda punto 2, el peso de esa carta de control. Esta es una ecuación econométrica, ¿no?
Miren que se tiene en cuenta lo que llaman en econometría el retraso. ZT-1, el retraso, o sea, los datos anteriores. Y tiene en cuenta los datos presentes. Esa es la ventaja de la carta EUMA, ¿no? Que observa que hay una especie de relación entre el dato presente con lo que sucedió anteriormente. Es claro también que si yo quiero evaluar para T tiempos, o sea, desde T1 hasta TK tiempos, el estadístico de control va a ser progresivo en que esa progresión se puede observar, perdón, en estas formulaciones, ¿no? Miren que al final, si ustedes simplifican, por ejemplo, aquí en el caso de la primera que tenemos, ¿no? Lambda xt más 1 menos lambda zt menos 1. Este zt menos 1 lo podemos fácilmente reemplazar por lambda xt menos 1 más 1 menos lambda zt menos 2. Y así sucesivamente. Zt menos 2 lo podemos reemplazar por lambda xt menos 2 más 1 menos lambda zt menos 3 y así sucesivamente. Entonces va a tener una progresión de esa manera y al final vas a tener una combinación lineal que es esta fórmula que ustedes ven en la parte central. Esta es la parte matemática de donde se establece el estadístico EUMA. Pero se van a dar cuenta que es muy sencillo. Este estadístico, repito, no tiene complicación matemática en el momento de ser aplicado en procesos productivos. Esta es la varianza del estadístico, para que sepan el marco teórico donde parte esta varianza. Al final, esta es la varianza del estadístico. Miren cómo es la varianza del estadístico. Lambda al cuadrado, abro corchete. 1 más 1 menos lambda t, 2 a la t. O sea, está condicionado a los valores o la secuencia que tomes tú la observación. Para T1, para T2, para T3, hasta TK. O sea, vas a encontrar una variabilidad para cada uno de los tiempos. Llegará un momento en que para un tiempo grande, esta medida de variabilidad sea aproximadamente constante. Por eso que muchos autores, esa varianza de ese estadístico, eh, lo convergen a un valor que se llama valor asintótico. O sea que esta varianza se reemplaza por la que yo estoy señalando en la parte central. Lambda sobre 2 menos lambda. Este es un término asintótico, significa muy aproximado a esta varianza que ustedes observan aquí. Aproximado. Esa aproximación se da porque les dije hace un momento que para valores t grandes, eh, eh, esta varianza se hace constante. Y si la varianza se hace constante los límites de control. Veamos los límites de control. El asintótico también, ¿no? Para no utilizar la varianza, porque si utilizamos la varianza original, este sería los límites de control. Este es el asintótico que vamos a utilizar. Es sencillo porque aquí se tiene el estadístico, se tiene la constante L que es 3 generalmente, y obviamente el valor de lambda que les dije hace un momento que en esta grafía es 0.2, que toma como defecto o por defecto. Entonces aquí están los límites de control para el promedio, y repito, el valor de L es 3 para garantizar la confiabilidad. Aquí es un caso de estudio, aquí se trata de una empresa fabricada de pastas alimenticias. Entonces, la idea es hacer un monitoreo del peso de esa pasta. Te sugiere un lambda de 0.2 y te dice que el promedio del proceso es 147 de 0.82 y su desviación 5.316. O sea que te están dando los parámetros y es por eso la importancia de esta carta en fase 2, ¿no? Donde uno quiere detectar variaciones pequeñas del proceso. Aquí están los datos que se tomaron, porque se trata
corrijo, ¿no? De los tiempos de una actividad dentro de esa pasta, no es un peso, es los tiempos en segundos de una actividad en el desarrollo del proceso. Y se quiere hacer un monitoreo de ese tiempo. Entonces se tienen los tiempos y se va a aplicar una carta EUMA. Es claro que hay que calcular los EUMA, ¿no? Vamos a empezar. Entonces, tenemos los límites de control, obviamente porque ya tenemos los parámetros, tanto el promedio como la desviación, y tenemos el valor de lambda. Ya se tienen los límites superior, inferior y central de ese proceso. Recuerden que estamos en fase 2, que es lo recomendable en esta carta. Y vamos a empezar a calcular los estadísticos de EUMA. Primer estadístico de EUMA, 1 menos 0.2, siguiendo la fórmula, ¿no? Recuerden que es 1 menos lambda por 147.82. Este valor de 147.082 es el valor de arranque, porque aquí en esta parte del término debería estar ZT menos 1, o sea, el EUMA anterior, pero como no tenemos EUMA anterior, se toma el promedio del proceso ya establecido en el parámetro, ¿no? 147.082, o sea que este es un valor de arranque, porque no se tenía el EUMA anterior. Y aquí sería lambda por la variable presente, ¿no? El primer subgrupo, que es 146.116. Vamos a la tabla. 146.116 es la primera valor, el primer valor. Y repito, este 147.082 es el valor de arranque, porque el promedio del proceso es 147.082. Miremos en la presentación, miren, el promedio del proceso 147.082 para los tiempos de esa actividad. Ya teniendo el primer valor de EUMA, este primer valor sí me permite calcular el segundo EUMA. Miren, 146.889 lo ubico para el cálculo del segundo EUMA. Sería 1 menos 0.2, el EUMA anterior, que ya ahora sí se tiene, 146.889, más 0.2 por la observación en el segundo subgrupo, 148.443. 148.443. Y así en forma sucesiva. Se calculan los 10 EUMAS, que es lo que se van a presentar en la carta. Y aquí está los 10 EUMAS calculados mediante la metodología anterior y se presenta en la carta. Aquí está la carta EUMA. Esta es la gráfica que presenta el stack graphic. ¿Listo? Otro ejercicio. Aquí sea una información que se toma. Aquí están los valores de X, muy parecido al anterior. Aquí el lambda es 0.5, simplemente a manera de ejercicio. Lo repito, generalmente se toma es 0.2. Y aquí están los valores de EUMA generados. Aquí están los cálculos, ¿no? Lambda 0.5 por 52, que es la primera, y 1 menos 0.5. Y aquí en rojo le coloco el valor de arranque, quede como valor de arranque, y me da el valor del primer Z, 51. Ya este 51 sí te permite hallar los demás valores de Z. Ya tenemos, estos son los límites de control, ya se tienen los parámetros que es 50 en el promedio y sigma que es 2. Miren que se tiene valor objetivo 50, que es el promedio, y una varianza, no, una desviación de 2, no varianza, una desviación de 2, que es lo que se reemplaza en la formulación. Aquí da el límite de control superior, inferior, y aquí se tiene el comportamiento de la carta. Miren que sí observaron que el comportamiento, la carta inicialmente tiene un límite distinto y a medida que aumenta el tamaño de la muestra se hace constante. Tanto esta carta como la anterior. El comportamiento exponencial, lo que le llaman comportamiento exponencial. Pero llega un momento en que se estabiliza uno o se presenta casi como una línea constante, ¿no? Casi, que aproximadamente a la línea constante, a medida que el T aumenta. Esta es la carta EUMA. Veamos
en esta gráfica cómo se hace la carta de humo. Recuerde que es carta ponderada exponencialmente o promedio móvil ponderado exponencialmente, para ser más preciso. Tenemos los datos. Puede ser los mismos datos de la soda. Veamos, aquí sería controlar. Vamos, supongamos que estos son los datos de soda histórico, ¿no? Gráfico por variables, y aquí se cambia. Ya no es básico porque los básicos son de Sugar, sino gráficos ponderados por el tiempo. Y vamos a tomar EUMA grupo, ¿no? EUMA grupos. Y vamos a decir que vamos a tomar estos tres columnas que representan grupo. No vamos a decir nada, porque se trata de, ya le hemos dicho por defecto a esta gráfica que son tamaño de su grupo 3. Aquí está la carta de control. ¿Qué observan en la carta de control? Si obviamente hay una estabilización estadística porque casi que alrededor del promedio, pero vean que trabaja con límites constantes, ¿no? O sea, trabaja con asintóticos. La fórmula de asintóticos, la fórmula. Estos son la fórmula utilizada, límites constantes, que hemos desarrollado tanto en el segundo como en el primero. Esta es la fórmula aplicada para evaluar ese límite de control asintótico, porque es una línea constante. Pero si alguien requiere utilizar los límites reales, simplemente le dice al Stackraffic que lo haga. Se le da clic derecho, opción de análisis, y se le dice tome los límites variables, o sea, los reales. Ahí están los límites reales. Preguntas, por favor. Luis Guillermo me habla de cómo recomienda usted hacer en el paper, realizar 4 cartas de control, una para cada variable de cada factoría, o realizar solo 2 cartas relacionadas con las variables sin importar la factoría. Aquí es importante la factoría, porque la idea del artículo científico es comparar las factorías. Entonces se necesitan, obviamente, las cartas de la factoría 1 con las cartas de la factoría 2. ¿Sí? No necesariamente que todas las herramientas van a aplicar, ¿no? Pero es claro que traten de utilizar las herramientas que ustedes consideren en el grupo, que son recomendadas o viables dentro de lo que es el objetivo que requieren en el artículo científico, porque les comentaba en la clase pasada, posiblemente un grupo desea hacer una comparación, por ejemplo, de las factorías, pero teniendo en cuenta la carta de control. Me explico. Un grupo podría decir, miren, yo estoy utilizando en esta factoría 1 la carta XR y XS. Y en la factoría 2 también XR y XS, y yo quiero saber cuál de las dos situaciones me genera mayor sensibilidad, cuál de las cartas me genera mayor sensibilidad, XRX o XS. O alguien puede decir, miren, yo quiero evaluar, recuerden que hay observaciones individuales, ¿no? Carta de control para observaciones individuales. Yo quiero evaluar si la factoría 1 sigue con una distribución normal. Recuerden que observaciones individuales necesitan verificar primero la normalidad del proceso o de la variable en este caso, con el propósito de aplicar la carta. Entonces, posiblemente ustedes deseen comparar las cartas de observaciones individuales en ambas factorías, pero teniendo en cuenta obviamente la aplicación inicial de las pruebas de normalidad, porque puede ser que una factoría no cumpla con la normalidad, pero la otra sí. O puede ser que una la cumpla mejor que la otra. Entonces eso conlleva de pronto ustedes tomar decisiones. O sea, es bastante libre el artículo científico. Eso ya depende del objetivo que ustedes quieran. Por eso yo no lo limité hacia un determinado objetivo, pero sí le di unos lineamientos. Por ejemplo, calcular qué porcentaje de no conformes se presentan en cada una de las factorías. Y eso lo pueden evaluar teniendo ya los parámetros del proceso. No les coloqué datos para control,
Por eso este artículo se refiere a la parte inicial de lo que hemos desarrollado en matemática. Bueno, eso en cuanto al artículo, ¿no? En R, ustedes también pueden hacer la carta, EUMA, la que acabamos de explicar. En R se tiene, miren, el comando EUMA. EUMA. Se hace lo mismo, ¿no? Simplemente el comando EUMA en vez del comando QCC. Simplemente se dice EUMA y ya se tiene desarrollada la carta. Voy a nuevamente a realizar todos los pasos. Voy a limpiar la consola para que ustedes, voy a limpiar todo lo que es los comandos. Les voy a llamar a las librerías. Esta es la librería para que lea el Excel. Ya la llamé. Recuerden que ya se bajó el paquete. Aquí están los datos. Si me sale error, debo buscar el directorio, ¿no? Espero que no. No, lo tomó. Tomó la librería QCC y voy a empezar primero a hacer las cartas Sugar. Ahí está la carta de promedios. Miren que el software les va a generar también otra información, ¿no? Cómo se comportan los subgrupos, cuál es la desviación estándar, cuál es la parte, el promedio de promedios. Vamos a seguir. Eso ya lo hemos desarrollado, sino para llegar a EUMA. Esta es la carta X bar como lo habíamos contemplado, la carta del rango, la carta de desviación y vamos a la carta EUMA. Esta es la carta EUMA. Generó la carta EUMA. Esta es la presentación que hace R. Igual lo hace igual que el Stack Graph. Entonces, es para que ustedes sepan y conozcan el software R también como importante. Recuerden que es un software libre. No hay que hacer ningún pago. Y, 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 y les voy a ser sincero, es un software que es mucho más robusto que los software que ustedes ven comercialmente, que es el caso del Stackgraph y el Minitab. Recuerden que les dije que este software frecuentemente están aportando muchos autores programas y paquetes que te permiten, obviamente, aplicarlo a cualquier situación. Lo que el software Stackgraph o Minitab o SPSS conlleva un proceso mucho más lento para actualizar el software. Constantemente está actualizado. ¿Preguntas, por favor? ¿Dudas acerca de lo que hemos desarrollado hoy? Hemos llegado a carta EUMA y eso les va a permitir a ustedes ya tener una información mucho más general de lo que son las cartas de control. Mañana vamos a ver otra carta que es la carta CUSUM, que es otra carta, entre comillas, reciente. Y son cartas de control, repito, aplicadas para variaciones pequeñas en el proceso. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Algo que no quedó claro? ¿Dudas?